Normalmente, la medicina contemporánea opera bajo una expectativa casi inquebrantable de precisión absoluta. Se busca siempre el blanco y el negro, ¿verdad? Totalmente. Es una disciplina que, vista desde fuera, aspira a funcionar casi como la ingeniería pura. O sea, alguien se rompe un brazo tras una caída, va al hospital y la radiografía te muestra esa línea blanca súper clara, esa línea dentada cruzando el hueso. Claro, el traumatólogo simplemente señala la pantalla iluminada y te dice, pues ahí está. Ese es el problema, y así es como se soluciona. Es una visión súper clínica, muy aséptica, y la verdad es que resulta tremendamente tranquilizadora para la mente humana. Sí, porque ofrece certezas matemáticas. A ver, ¿el hueso está roto o no está roto? No hay mucho margen para la interpretación filosófica cuando estás mirando una fractura de fémur. Reconforta muchísimo, sin duda alguna. Al cerebro humano le fascina que las amenazas sean visibles, que se puedan clasificar en categorías estancas, bien definidas y sobre todo que sean tratables. Exacto. Pero claro, el problema surge cuando cambiamos de ámbito. Eso es. ¿Qué ocurre cuando el dolor no fractura un hueso, sino, no sé, el propio tejido de la realidad o la noción del tiempo? Ahí es donde la cosa se complica bastante. Pues hoy vamos a dejar atrás esa comodidad de la clínica y vamos a entrar en un terreno donde la máquina de rayos X perfecta básicamente salta por los aires. Literalmente. Entramos en el paisaje de la expresión artística del dolor existencial. Un paisaje que, digamos, representa la definición absoluta de las aguas turbias diagnósticas. Aquí ya no existen las fracturas limpias. ¿Qué va? Aquí hablamos de los síntomas crónicos de una condición humana que resulta imposible de medir en milímetros o de tratar con una simple escayola. Y justo esa dificultad para medir el dolor es lo que va a estructurar nuestro análisis en profundidad de hoy. Nuestra misión, por así decirlo, es sumergirnos en un material de origen sumamente concentrado. Sí, una píldora de una densidad incalculable, la verdad. Hablamos de un poema muy breve, que se titula Haber nacido y pertenece a la obra Texto. Son, fíjate, apenas 14 líneas. 14 líneas, sí. Parece poco, pero tiene telita. Mucha tela. Y la gran misión de nuestra exploración hoy es desgranar cómo un espacio tan extremadamente reducido logra semejante hazaña. La hazaña de colapsar la física, ¿no? Y de invertir la gravedad. Eso es, de encapsular toda la crudeza de la mortalidad y de demostrar la naturaleza fugaz tanto del sufrimiento como de la alegría. Es un documento literario que rechaza cualquier tipo de rodeo. Va directo a la médula de lo que significa existir. Sin anestesia. Sin ninguna anestesia, exacto. Emplea una economía de lenguaje tan estricta que obliga a quien lo lee a detenerse casi sin respiración en cada sílaba. O sea, no hay palabras de sobra. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque desde la primera línea el autor lanza un órdago que altera la respiración por completo. Lo fascinante aquí es la arquitectura emocional que construye en cuestión de segundos. Es que el texto arranca con una fuerza brutal diciendo desbocados sus infiernos, en mis huecos mis maneras de pudrirme. Congela la piel. Sí. No hay una introducción suave, desde luego. Nada suave. Es una entrada en materia que atrapa al instante a quien se asoma a estos versos. Y la densidad temática aquí radica precisamente en cómo se establece esa arquitectura emocional del dolor desde el primer segundo. O sea, resulta muy llamativo observar el uso del posesivo combinado con el espacio físico. Claro, cuando dice sus infiernos o mis huecos. Exacto. Al hablar de sus infiernos, nos está planteando un infierno teológico tradicional. No es el típico infierno con demonios y fuego. Para nada. No es ese espacio geográfico subterráneo lleno de fuego, azufre y un castigo externo al que las almas son enviadas por un juez divino. Son más bien infiernos plurales, ¿no? Infiernos muy personales. Tormentos inherentes a la vida misma que encuentran su campo de batalla específico, como dice el texto, en mis huecos. Esa localización, lo de mis huecos, me parece clave. Sugiere que el sufrimiento no choca contra una pared sólida que te defiende, sino que coloniza tu propio vacío interno. Coloniza las carencias, los traumas no resueltos de la persona. Totalmente. Y la elección de palabras que le sigue, esa frase de mis maneras de pudrirme, resulta, hasta cierto punto grotesca, pero encierra una intimidad demoledora. Es una imagen fortísima. Sí, de hecho, para intentar visualizarlo, yo me lo imaginaba como observar uno de esos vídeos a cámara rápida donde se muestra el deterioro de una pieza de fruta.
Ah, ya, los clásicos timelapses. Esos. Imagina una manzana sobre una mesa, ¿vale? Intacta al principio, pero que poco a poco se va hundiendo, oscureciendo, consumida desde dentro hacia afuera hasta quedar casi reconocible. A ver, es una analogía visual muy potente y muy habitual para entender el deterioro. Pero hay un matiz crucial en la formulación del texto donde discrepo profundamente con esa imagen de la manzana. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la fruta se pudre por oxidación, o sea, es un proceso puramente biológico, pasivo y, bueno, inevitable. El entorno hace su trabajo y la manzana simplemente lo sufre. Ya, no tiene capacidad de decisión. Exacto, no tiene agencia. Sin embargo, al introducir las palabras mismaneras, el poema rechaza esa pasividad por completo. O sea, sugiere una especie de autodestrucción activa. Deliberada. Es decir, no es solo el paso del tiempo desgastando un organismo de forma natural. Vale, entiendo. Es un sabotaje interno. Eso es. El individuo desarrolla, ya sea de forma consciente o puramente subconsciente, métodos propios para consumirse. Hábitos destructivos, rumiación mental. El anclaje a recuerdos dolorosos. Son sus maneras de gestionar el vacío. Y esa gestión es precisamente lo que acelera la putrefacción del alma. Trágica. Porque implica una cierta complicidad en el propio desgaste. Totalmente. Y fíjate que aquí ocurre algo fascinante a nivel de percepción sensorial. Sí. Porque venimos de hablar de infiernos y de putrefacción, ¿no? Sí, conceptos muy cálidos. Exacto. Conceptos que el cerebro asocia de inmediato con temperaturas abrasadoras, con el fuego del tormento y ese calor húmedo de la descomposición orgánica. Pero de golpe, el tercer verso provoca un choque térmico emocional masivo. Es brutal. Dice que esa misma podredumbre ardiente congela la piel. Pasamos del fuego a la escarcha en una fracción de segundo. Y es vital entender el mecanismo psicológico y fisiológico detrás de este salto térmico, porque no se trata de una simple pirueta retórica del autor, en plan, para sonar más poético. Tiene base real, ¿verdad? Muchísima. En la experiencia médica y psiquiátrica, cuando el dolor, el trauma o el pánico existencial alcanzan un umbral crítico de intensidad, el sistema nervioso central simplemente se satura. ¿Cómo que se apaga? Corta los plomos, exactamente. Es un mecanismo de pura supervivencia. La sobrecarga emocional deja de arder para pasar a paralizar por completo. Claro, es el típico estado de shock, ese sudor frío que aparece cuando la realidad simplemente supera tu capacidad de procesamiento. Así es. La decadencia interna que se describía en los primeros versos roba tanto calor vital, consume tanta energía psíquica del individuo, que el cuerpo se queda sin recursos para mantener su temperatura habitual. Madre mía. Solo puede reaccionar creando una especie de costra helada en el exterior. Esa piel congelada es una barrera, el último intento desesperado del organismo por aislar los huecos internos del mundo exterior. Pero claro, esa congelación interna, esa barrera de hielo, no puede contener de forma indefinida un nivel tan extremo de entropía humana, ¿no? Eventualmente tiene que ceder. La termodinámica de este nivel de dolor exige una salida. La presión es demasiada y al final termina por agrietar el recipiente. Y ahí es cuando se desborda. Eso es. Esa escarcha existencial se derrama e infecta el ecosistema que rodea a la persona. O sea, pasamos de una anatomía individual a una perturbación casi atmosférica en los siguientes versos. Cuando dice, aquella lluvia melancólica, lamentos ciegos, secan al cadáver sufrido del tiempo. Sí, la narrativa da un salto de escala inmenso aquí. Se abandona la claustrofobia de los huecos personales para inunda el panorama completo. Es un fenómeno psicológico proyectado a nivel planetario, básicamente. Claro, al igual que la tristeza profunda de una sola persona puede alterar por completo el ambiente de una habitación al entrar en ella, aquí el dolor altera la meteorología. Sí, la lluvia melancólica actúa como la materialización física de ese estado de ánimo. Y fíjate en la banda sonora que acompaña esa lluvia. Son los lamentos ciegos. Me parece una construcción lingüística que merece un análisis detallado, la verdad. Es muy particular. Porque un lamento, por su propia naturaleza comunicativa, suele buscar un objetivo. Quiero decir, quien se lamenta busca empatía. Busca ser escuchado, claro. Por un ser querido, por la sociedad o incluso por una divinidad, esperando algún tipo de reparación o de consuelo. Exacto. Pero el hecho de que el autor los califique como ciegos anula de un plumazo toda esa esperanza de comunicación. Al quitarle la vista al lamento, el texto establece que es un dolor que ya no espera respuesta alguna, ¿sabes? Ha perdido por completo la fe en el receptor. Es un grito que no mira hacia nadie.
Simplemente resuena en el vacío, rebotando contra las paredes del mundo sin dirección ni propósito. Representa, digamos que el estadio final de la desesperanza. ¡Qué duro! Y esa desesperanza genera una consecuencia que rompe por completo la lógica que rige nuestro universo. Porque la frase asegura que estos lamentos y esta lluvia secan al cadáver sufrido del tiempo. Y aquí la cosa se pone súper interesante. Es que normalmente el consenso histórico de la experiencia humana sitúa al tiempo como la fuerza implacable, ¿no? La apisonadora que acaba con todo. El tiempo erosiona imperios, convierte las montañas en arena. Y marchita los cuerpos, es nuestro verdugo más eficiente. Sin embargo, aquí el texto le da la vuelta al tablero de una forma radical. Totalmente. Convierte a la fuerza más destructiva del universo en la víctima de la ecuación. Exacto. Sugiere que la magnitud del sufrimiento humano es tan colosal que está literalmente asesinando al tiempo. Y no solo lo asesina, ojo, lo seca. Lo cual encierra una paradoja mecánica increíble. Sí. Pensemos un momento en los elementos que configuran esta escena. Tenemos la lluvia exterior y los lamentos ciegos, que invariablemente asociamos con el llanto, con las lágrimas. Ambos son elementos acuosos, ¿no? Portadores esenciales de humedad. Claro, en cualquier escenario natural, esos elementos empaparían, inundarían o generarían barro. Pero el vacío que provoca este nivel de sufrimiento humano opera con reglas muy distintas. Son otras leyes. Es un vacío tan árido y estéril que ejerce la función de una esponja desecante. Le roba la humedad y la savia al universo entero. Absolutamente. El tiempo, en su concepción física y filosófica, representa el dinamismo puro. Es un río fluido que no se detiene nunca, pero al ser desecado por estas lágrimas humanas, pierde su fluidez. Y queda reducido a un cadáver sufrido. Se paraliza. Es una carga abrumadora, si se analiza fríamente, ¿eh? La tristeza y la podredumbre de la existencia agotan los recursos del mismísimo flujo temporal. Y ojo, porque el siguiente verso añade un matiz numérico que amplifica el terror de toda esta idea. Dice, sin contar tantas muertes. Esto indica que no estamos presenciando únicamente el lamento aislado de un solo individuo atormentado en su habitación. Claro, si conectamos esto con el panorama general, se introduce el concepto de la entropía histórica acumulada. Las muertes de la historia. Exactamente. El poema nos obliga a sumar las incontables muertes anónimas, esas que no han sido registradas ni lloradas, a lo largo de los milenios de historia humana. Es un volumen de pérdida inconmensurable. Una saturación de tragedia tan increíblemente densa que justifica que la propia dimensión temporal colapse. El tiempo desfallece porque el simple acto de atestiguar y registrar tanta desgracia, siglo tras siglo, pues excede su capacidad de carga. Es que ya hemos secado y asesinado al tiempo, pero parece que la onda expansiva del dolor no encuentra un límite. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la tensión estructural de la obra amenaza con fracturar la realidad misma. Entramos en el terreno del clímax cósmico. Eso es. Las imágenes adquieren un tono puramente apocalíptico. El cielo quiere escapar, drenando la culpa de la tierra. La sangre asciende sin remedio. La literatura y del pensamiento humano, el cielo ha representado de manera constante la bóveda inmutable. Es el refugio divino, ¿no? La serenidad intocable. El techo protector bajo el cual la humanidad siempre se ha sentido resguardada. Exacto. Pero al invertir la naturaleza de este refugio milenario y dotarlo de pánico, o sea, el cielo deseando huir, el autor despoja a la psique humana de su último anclaje de seguridad imaginable. Es que piénsalo, si el propio techo del mundo siente terror y huye despavorido, la desorientación existencial es absoluta. Ya no queda ningún lugar sagrado hacia donde alzar la vista buscando consuelo. Ninguno. Y visualmente, la dinámica que provoca esta huida es sobrecogedora. O sea, la sangre que asciende sin remedio evoca la imagen de una lluvia inversa, ¿verdad? Sí, visualmente es tal cual. Da la impresión de que el suelo que pisamos a diario está tan saturado de putrefacción que funciona como un recipiente desbordado. Ya no admite ni una sola gota más de tragedia. Y el motor mecánico de esa lluvia inversa es fundamental para comprender bien la escena. Porque, a ver, el cielo no se aleja de forma pacífica. No es que se retire lentamente. Para nada. Al intentar distanciarse asqueado de la superficie terrestre, genera un efecto de succión masivo. El poema dice que está drenando la culpa de la tierra. Y supongo que no hablamos de una purificación mística. En absoluto. No se describe un proceso purificador ni un milagro redentor. Es una evacuación de emergencia a escala planetaria.
La acumulación de sufrimiento es tan densa que altera la polaridad gravitacional. Ahora bien, detengámonos un momento en el concepto de la culpa de la Tierra, que creo que merece mucha atención, porque no parece referirse a un crimen jurídico o a un pecado moral específico que deba ser castigado, no. No, opera en un estrato puramente existencial. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que la culpa a la que hace referencia el poema actúa como la mancha intrínseca que conlleva el simple hecho de albergar biología. Ah, claro. O sea, existir implica violencia, implica consumir recursos, desplazar a otros organismos, sobrevivir a costa del entorno y finalmente decaer físicamente. Toda esa mecánica orgánica genera un sustrato de culpa cósmica. La Tierra está empapada del costo de la vida. Qué forma tan descarnada de verlo. Y la sangre, claro, opera como la manifestación física de esa culpa. Además, el hecho de que se especifique que asciende sin remedio subraya un determinismo brutal. No hay escapatoria. No hay libre albedrío en este evento. La tragedia, tanto metafórica como literalmente, siempre empuja hacia abajo. Ya sabes, los imperios caen, los cuerpos se derrumban, las lágrimas resbalan por el rostro y la sangre fluye hacia el suelo. Esa es la ley natural. Que el ciclo se invierta y la sangre vaya hacia arriba indica un fallo total, sistémico, en el sistema operativo del universo. Es la confirmación definitiva de que el orden natural se ha quebrado de forma irreversible bajo el peso de todo ese sufrimiento humano. Es que fíjate en toda esta violencia sensorial, ¿eh? La putrefacción interna, el tiempo convertido en cadáver, la sangre desafiando la gravedad, persiguiendo a un cielo aterrorizado. Es agotador solo de imaginarlo. Genera una fricción que parece insostenible. Cualquiera anticiparía que el poema debe terminar forzosamente con una explosión, no sé, con la aniquilación absoluta de todo lo conocido. Sería lo lógico. Pero en un giro magistral, el descenso desde la cima de este apocalipsis se produce con una suavidad extrema. El desenlace entra en la mente casi de puntillas, fíjate. Sí, cambia el tono por completo. Los últimos 4 versos dictan: y descansa en los brazos débiles, de una soledad tal momentánea como la dicha, de haber nacido en la efemeridad. Es que esto constituye un contraste tectónico. Total. Tras todo el ruido ensordecedor del caos universal, el texto deposita el verbo descansa. La sola presencia de esta palabra ya implica un alto el fuego inmediato. Un cese total de la hostilidad. Física y emocional, sí. Toda la energía destructiva colapsa de pronto. Pero ojo, resulta vital observar dónde encuentra cobijo esta energía. Claro, no se refugia en una fortaleza inexpugnable, ni en una deidad todopoderosa o en un escudo de acero. ¿Qué va? Lo hace en los brazos débiles de una soledad. Y esa descripción, lo de brazos débiles, me resulta profundamente desoladora, pero paradójicamente acogedora. O sea, no promete el abrazo férreo de un salvador de manual que te asegura que todo estará bien para siempre. No. Es un sostén frágil, vulnerable, muy humano. Muy humano. Porque en esta cosmovisión la salvación inquebrantable y eterna pues simplemente no tiene cabida. Esa soledad posee unos brazos débiles precisamente porque carece de la capacidad de perdurar en el tiempo. Ajá. Y en este punto es donde reside la verdadera revelación filosófica del cierre. El texto establece un mínimo común denominador entre los dos polos más opuestos de la psique humana. Que serían la soledad y la dicha. Exacto. La soledad, que en este contexto aglutina y representa todos los infiernos previos de los que hablábamos, y por otro lado, la dicha. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si analizamos la mecánica de esta comparación, ¿qué nos está diciendo la obra? Pues que equipara de forma directa ambos estados. Afirma que la soledad es tan momentánea como la dicha. Y esto es un impacto cognitivo tremendo, de verdad. Es un golpe de realidad. Porque después de arrastrar a la mente por formas de pudrirse y cielos en fuga, las últimas palabras que resuenan en este viaje son dicha y efemeridad. Esto te obliga a desmontar por completo la percepción que habías generado en las líneas anteriores. Te replantea todo lo leído. ¿Acaso los infiernos desbocados, la lluvia de lamentos ciegos y la culpa de la tierra no eran una condena infinita, sino simplemente un parpadeo minúsculo a escala cósmica? Y ese es el mecanismo exacto que utiliza el autor para desarmar el terror. ¡Qué brillante! La eficacia del miedo y del sufrimiento más abismal radica en la ilusión que proyectan sobre la mente humana, ¿no? La ilusión de que van a ser eternos. Claro, cuando sufres te parece que el dolor nunca va a tener fin. Es una angustia perpetua.
Exactamente. Pero al recordar, con una crudeza matemática, que la soledad más profunda está atada a la misma fecha de caducidad que la alegría más superficial, el poema desactiva el poder destructor del dolor. Lo cual nos sumerge, inevitablemente, en un debate bastante ancestral sobre el valor de la vida. Ante la brevedad del ser humano, la cultura general suele presentar la efemeridad como la tragedia suprema. Sí, la clásica angustia existencial. Genera muchísima angustia saber que todo lo que se construye, lo que se aprende y, sobre todo, a quienes se ama, pues desaparecerá rápidamente. Se percibe casi como un robo. Como una injusticia del universo. Gran y quizás el único alivio frente al inmenso peso que supone existir. Insinúa que el mero hecho de que nuestra conciencia tenga una caducidad programada es, en el fondo, el motor de la dicha. La frase «la dicha de haber nacido en la efemeridad» no sugiere que haya momentos felices dispersos a lo largo de una vida corta. No es conformarse con las pequeñas cosas. No. Apunta a que ser fugaces es en sí mismo la alegría central. Es la única póliza de seguro de que la putrefacción interna no va a quemar eternamente. Tal cual. El tiempo convertido en cadáver, la sangre invertida, el cielo asustado, todo ese escenario de pesadilla colapsa y desaparece, pura y simplemente, porque la conciencia que lo atestigua y que sufre con él también se desvanece. Se apaga el receptor, se apaga el sufrimiento. La finitud de la vida deja de ser el enemigo a batir para convertirse casi en el pacificador definitivo. Por eso los brazos de la soledad se pueden permitir el lujo de ser débiles, porque jamás van a tener que sostener el peso de la culpa y de la existencia para siempre. Su trabajo terminará pronto. Ya veo. La muerte, o la disolución del ser, actúa como ese descanso garantizado que la vida, por su propia naturaleza agitada y violenta, pues es incapaz de ofrecer. Es una forma sumamente radical de encontrar consuelo en la nada, pero al mismo tiempo es de una pureza indiscutible, la verdad. Absolutamente. El trayecto que ofrecen estas 14 líneas es monumental. Si lo pensamos, se inicia el descenso en los huecos de la carencia personal, observando cómo un sabotaje emocional activo termina por congelar la piel. Luego presenciamos cómo esa escarcha, que es incapaz de contenerse a sí misma, se derrama para convertir los lamentos en una fuerza árida capaz de secar y de asesinar al propio tiempo. Sí, esa paradoja increíble. Escalamos hasta un cataclismo donde la culpa biológica invertía la gravedad del planeta, forzando al cielo a una huida desesperada. Y tras esa cumbre de puro caos, todo colapsa suavemente en el frágil abrazo de una soledad pasajera. Desvelando al final que el fin inevitable de las cosas ¿es nuestra mayor fuente de paz? Lo que demuestra, creo yo de manera irrefutable, que no se requiere recurrir a enciclopedias o a gruesos tratados de filosofía clásica para reconfigurar nuestra percepción del mundo. Totalmente de acuerdo. 14 versos, si cuentan con la densidad de significado adecuada, poseen el potencial necesario para demoler y reconstruir por completo la relación que mantenemos con la angustia, con la temporalidad y, en última instancia, con la disolución de nuestra propia identidad. Es un recordatorio magnífico, de que la fuerza de una idea jamás reside en la longitud del texto que la contiene, sino en su capacidad de impacto para fracturar nuestras certezas más arraigadas. Muy cierto. Y esto nos obliga, inevitablemente, a volver mentalmente a esa clínica médica que comentábamos al principio del todo. Ah, la de las certezas y los huesos rotos. A esa luminosa radiografía, donde se buscaba con insistencia encontrar una fractura nítida, un diagnóstico claro, que ofreciera soluciones definitivas y absolutas. Y queda patente que cuando se trata del diagnóstico existencial, pues no hay cabida para blancos y negros tranquilizadores. Ni de lejos. Todo se compone de claroscuros, de sombras fugaces que escapan a cualquier intento de medición empírica. Y es precisamente esa cualidad fugaz la que nos deja sobre la mesa una última reflexión. Una idea que parece cambiar las reglas fundamentales del juego humano para quien escucha todo esto. A ver, ¿cuáles? Si, como propone el poema, la efemeridad es nuestro gran consuelo frente al infierno, si saber que todo termina es lo único que hace soportable el sufrimiento, queda una duda un tanto inquietante, ¿no crees? Sí. La duda de si esa misma fugacidad no vacía por completo de significado nuestras luchas diarias.
Es decir, si el dolor más desgarrador y la alegría más vibrante son exactamente igual de pasajeros de ese intrascendentes a escala cósmica, ¿importa realmente cómo elegimos consumir los días de nuestra vida? Es una pregunta tremenda. ¿O radica nuestra mayor y más absoluta libertad precisamente en esa certeza matemática de que ninguna de nuestras acciones, ni nuestros fracasos más estrepitosos, ni nuestros mayores triunfos, logrará jamás dejar una cicatriz permanente en el vasto silencio del universo? Quizás al final del camino, la verdadera paz no se encuentre en trascender, sino en abrazar con fuerza nuestra propia irrelevancia.